No se suponía que saliera del trabajo temprano ese día. Era uno de esos martes ordinarios, del tipo que se pierde en la neblina de la rutina, pero alrededor de las 4:30, mi jefe apareció en mi oficina y me dijo que los sistemas iban a caerse por mantenimiento. Tómate la tarde libre, dijo con una sonrisa. Disfruta del aire fuera de tus hojas de cálculo. Así que empaqué mi portátil, me eché el abrigo al hombro y decidí que sorprendería a mi esposa con la cena. Y Liz había mencionado el fin de semana pasado cuánto tiempo había pasado desde que tuvimos una noche solo para nosotros. Se me ocurrió que podría comprar un poco de ese risotto de champiñones de aquel lugar italiano que tanto le gustaba. Quizás incluso una botella de vino tinto. Pensé que podría devolverle la sonrisa a su rostro, del tipo que solía regalarme solo por entrar por la puerta. Aparqué en la calle Sexta, a solo una manzana del café. El barrio estaba bañado en la bruma dorada de la luz del atardecer. Los escaparates brillaban suavemente, las parejas caminaban de la mano. Parecía la noche perfecta para volver a enamorarse. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada junto a la ventana del Café Dart, el pequeño local de estilo francés que solía frecuentar con su hermana. Me detuve, sin saber si debía entrar. No había mencionado que fuera a quedar con nadie esa noche. Supuse que tal vez se había detenido para tomar un café rápido mientras hacía recados. Pero entonces me fijé en su postura. Estaba inclinada hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa, sus manos danzando en el aire mientras hablaba animadamente. La vela entre ella y el hombre sentado al otro lado parpadeaba suavemente, arrojando un cálido resplandor sobre sus facciones. Dios, se la veía radiante, más feliz de lo que la había visto en meses. Y entonces lo besó. No un beso rápido y casual como el que se da al saludar a un amigo. No, este fue tierno, prolongado. Su mano acunó la mejilla de él, los dedos de él se enroscaron alrededor de los de ella. Se quedaron allí, atrapados en ese momento, como amantes suspendidos en el tiempo. Íntimo, natural, como si no fuera su primer beso ni el último. Me quedé allí, paralizado en la acera, mirando a través del cristal como un fantasma que observa la vida que solía tener. Todo en mí quería creer que estaba equivocado. Quizás era solo un amigo. Quizás era un malentendido. Pero yo conocía esa boca. Sabía cómo se curvaban sus labios cuando besaba a alguien a quien realmente deseaba. Y a mí no me habían besado así en años. Debería haber entrado. Debería haber exigido una explicación, haber tirado la copa de vino, algo, pero no lo hice. Me di la vuelta antes de que pudiera verme. Me temblaban las manos. Me alejé, sintiendo que cada paso podría ser el que hiciera que mis rodillas se doblaran. Llegué a mi coche y me senté allí, agarrando el volante como si fuera lo único que me anclara al mundo. Mi mente era una tormenta. Escenas de nuestra boda, su risa resonando en la cocina, las noches que lloró en mis brazos después de su aborto espontáneo, los meses de silencio que siguieron. Las noches en que se apartaba de mí en la cama, susurrando, solo estoy cansada. Las mañanas en que su mirada era distante, su sonrisa mecánica. Y ahora sabía por qué. No lloré. No grité. La traición ni siquiera se había asentado del todo todavía. Simplemente estaba ahí, espesa y pesada en mi pecho como cemento húmedo. En lugar de eso, conduje a casa. Lento, en silencio. Pasé por la licorería de camino, pero no me detuve. Todavía no estaba listo para adormecerlo. Necesitaba sentir todo su peso porque, en el fondo, ya sabía que esto no era cosa de una sola vez. No se mira a alguien de la forma en que ella miraba a ese hombre con un café de por medio a menos que le hayas entregado partes de ti que solías reservar para una sola persona. Para mí. La casa se sentía demasiado silenciosa cuando entré. El aroma familiar a vainilla y lavanda todavía flotaba en el aire. Nuestro perro, Max, meneó la cola a medias desde el sofá, pero no se levantó. Incluso él parecía sentir que algo andaba mal. Entré en la cocina y abrí la nevera, saqué una cerveza, me senté en la mesa del comedor y me quedé mirando mi teléfono. Ningún mensaje de ella. Ningún texto diciendo que llegaría tarde. Ningún, adivina con quién me acabo de encontrar, para intentar suavizar el golpe de su culpa. Ella no sabía que la había visto.
Y quizás esa era la peor parte de todo. Llegaría a casa y fingiría que todo era normal, como si nuestro matrimonio no acabara de recibir una patada en el pecho, y yo la dejaría, al menos por esta noche, porque necesitaba averiguar qué venía después. Oí la puerta abrirse una hora más tarde. El clic de sus tacones contra la madera, el susurro de su abrigo, el suave tarareo que siempre tenía cuando estaba de buen humor. Se asomó a la cocina y sonrió, la misma sonrisa que ahora se sentía como un cuchillo retorciéndose a cámara lenta. «Hola, cariño», dijo, dejando el bolso en la encimera. «Compré algunas cosas, pensé que podríamos hacer pasta esta noche». «¿Pasta?» Se me revolvió el estómago. Forcé una sonrisa, asintiendo. «Suena bien». Me besó en la mejilla. Frío, rápido, olvidable. Luego empezó a desempacar las bolsas como si fuera un martes por la noche cualquiera. Pero no lo era. No para mí, porque esta noche había estado fuera de un café y había visto a mi esposa besar a un hombre que no conocía de nada. La había visto florecer de felicidad para alguien que no era yo, y de eso no había vuelta atrás. No realmente. Tarareaba mientras removía la salsa. Yo la observaba desde la mesa de la cocina, mi cerveza tibia en la mano, intacta. La escena era perfecta, mundana en todos los sentidos correctos. Una esposa cocinando la cena, un marido que llega temprano a casa, una comodidad familiar zumbando a través de las paredes. Pero la comodidad ahora era hueca, carcomida por dentro como un árbol que se pudre desde su núcleo. «Estás callado esta noche», dijo sin darse la vuelta. «Un día largo», murmuré. Esa fue la primera mentira. Ella sonrió, todavía de espaldas a la estufa. «Bueno, al menos es noche de pasta. Eso siempre te anima». Animarme. Como si la comida pudiera remendar el desgarro que sentía extenderse dentro de mí, silencioso e imparable. Asentí y tomé un sorbo de la cerveza tibia solo para mantener mis manos ocupadas. Mi mente seguía mostrando destellos del parpadeo de la luz de la vela reflejándose en sus ojos. Unos ojos que miraban a otro hombre con una especie de dulzura que no había visto en años. Sirvió la comida, rigatoni con salsa de vino tinto, pan de ajo, su habitual chorrito de aceite de oliva y parmesano rallado, y la puso sobre la mesa con una elegancia practicada. Nos sentamos uno frente al otro en silencio. Encendió la pequeña vela entre nosotros como si fuera una cita, el mismo tipo de vela que se sentaba entre ella y él esa misma tarde. «Sabes», dijo, enrollando su tenedor, «deberíamos planear una escapada de fin de semana pronto». «¿Solo nosotros dos?» Otra mentira. O tal vez una prueba. Me pregunté si ya estaría planeando otro encuentro secreto. ¿Le habría pedido a él que fingiera estar fuera de la ciudad? ¿Era este su intento de despistarme? Asentí de nuevo, masticando lentamente, aunque la comida tenía la textura del cartón en mi boca. Claro. ¿Qué tal la cabaña? Nuestra cabaña, escondida entre los abedules. Tranquila, aislada, donde solíamos escaparnos cuando el mundo se sentía demasiado ruidoso. Donde hicimos el amor por primera vez sin miedo a ser interrumpidos. Donde juramos que siempre seríamos sinceros el uno con el otro. «Suena bien», respondí. Ni siquiera había levantado la vista. Mis ojos permanecían fijos en el plato como si estuviera leyendo las respuestas a todas mis preguntas en las curvas de la pasta. Las mismas 3 palabras se repetían en mi cabeza. Ella lo besó. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando? ¿Un mes, un año, más? ¿O era esta noche solo la primera grieta visible en un muro que había sido demasiado ingenuo para notar que se había desmoronado hacía mucho tiempo? La había amado durante 13 años. Había confiado en ella de maneras en que nunca había confiado en nadie. La había dejado entrar en partes de mí que incluso me había ocultado a mí mismo. Y ahora ni siquiera podía atreverme a preguntarle qué tal le había ido el día, porque ya lo sabía. En el momento en que ocurrió ese beso, nuestro matrimonio se partió limpiamente por la mitad. Y ahora estaba sentado en la mesa de la cena con una extraña que pretendía ser mi esposa. ¿Quieres vino?, preguntó. Su voz era alegre. Demasiado alegre. Finalmente levanté la vista, mis ojos encontrándose con los suyos por primera vez desde que entró por la puerta. No, estoy bien. Ese destello de decepción cruzó su rostro,
tan rápido como el clic de un obturador. Lo había visto antes, generalmente cuando ella quería intimidad y yo estaba demasiado cansado. En aquel entonces, me destrozaba ver esa mirada. Ahora, apenas me rozaba la superficie. Siguió hablando del trabajo, de cómo Susan de Recursos Humanos la estaba volviendo loca, de cómo el perro de Fiona le había mordido los tacones a alguien en la oficina. Yo asentía, ofrecía una media sonrisa o un gruñido cuando era necesario. La dejé construir la ilusión de que todo estaba bien, pero mi mente seguía divagando hacia la forma en que la mano de él había acunado la de ella sobre la mesa, la forma en que ella se inclinaba como una flor girando hacia el sol, la forma en que yo no existía en ese momento. A pesar de que le había dado todo lo que tenía. Y ella ni siquiera miró hacia la ventana. Nunca se dio cuenta de mí. Más tarde, me besó de buenas noches. Solo una presión de sus labios contra los míos, ni siquiera un segundo. Luego se dio la vuelta, llevándose las sábanas con ella. Me quedé allí mirando al techo, contando los segundos entre cada respiración. Su respiración se hizo más profunda. Dormía tranquilamente. Yo no a las 2:14 de la madrugada, me levanté de la cama, salí al pasillo y me senté en las escaleras en la oscuridad con Max a mis pies. Apoyó la cabeza en mi rodilla, sus ojos llenos de una empatía silenciosa. Era el único en la casa que se sentía honesto. Fue entonces cuando lloré por primera vez, en silencio. Sin jadeos, sin sollozos, solo lágrimas cayendo por mi rostro como si mi cuerpo estuviera tratando de drenar la traición gota a gota. A la mañana siguiente, me fui a trabajar temprano, demasiado temprano. Antes de que pudiera preguntarme por qué no había dormido, antes de que pudiera ofrecerme café con una sonrisa que podría haberme roto. Cogí un plátano y murmuré algo sobre tener que prepararme para una reunión. Otra mentira. No tenía ninguna reunión programada hasta el mediodía, pero prefería el silencio de mi oficina. Prefería incluso el ruido de la antigua fotocopiadora a sentarme de nuevo frente a ella. Me envió un mensaje de texto alrededor de las 11. Pensando en ti. No puedo esperar al fin de semana. ¿Te quiero? Me quedé mirando el mensaje, leyéndolo una y otra vez como si de repente pudiera revelar algo, un error, una pista, una confesión, algo. Pero no había nada, excepto la cruel perfección de su actuación. No respondí. En cambio, me sumergí en el trabajo. Reuniones, informes, correos electrónicos, cualquier cosa. Me quedé hasta las 8 de la tarde esa noche, y la noche siguiente, y la de después. Cada tarde ella me recibía con la cena, con noticias sobre su día, con manos suaves y ojos más cálidos, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. No estaba listo para enfrentarla. Todavía no. Necesitaba saber más. Necesitaba entender contra qué estaba luchando. ¿Era solo un beso? ¿Era emocional? ¿Físico? ¿Era amor? Necesitaba pruebas. Así que empecé a prestar atención. A prestar atención de verdad. Cuando su teléfono vibraba, notaba cómo lo inclinaba para que yo no viera. Cuando decía que se quedaba hasta tarde en el trabajo, anotaba la hora en que entraba por la puerta. Cuando se reía de un texto, observaba su expresión. ¿Era él? No sabía cuánto tiempo podría seguir así. La actuación, el fingimiento, la espera. Pero sabía una cosa con certeza. La mujer que dormía en mi cama ya no era mi esposa. Ahora era otra persona. Y yo ya estaba de luto por el fantasma de quien solía ser. La oficina siempre había sido un lugar de orden. Seguro, estéril y predecible. Paredes beige, el silencioso zumbido de los ordenadores, el ocasional clic de tacones en el pasillo o risas ahogadas desde la sala de descanso. Era donde venía a resolver problemas, no a escapar de ellos. Pero últimamente, se había convertido en mi refugio, mi santuario de las mentiras educadas de casa, de los besos suaves que no significaban nada. De la mujer que ya no reconocía, acostada a mi lado cada noche como una extraña envuelta en una piel familiar. Empecé a quedarme hasta tarde. No de forma dramática, solo lo suficiente para que Liz no lo cuestionara. Los números me respaldaban. Los informes del cuarto trimestre, la propuesta del cliente para la semana que viene, la cumbre regional de ventas que se acercaba.
Suficiente carga de trabajo para excusar el cambio. Ella nunca se quejó. De hecho, parecía aliviada. Quizás eso también le facilitaba las cosas a ella. La primera semana de noches tardías fue tranquila, solitaria. Me quedaba en mi oficina de esquina con paredes de cristal, las luces de la ciudad entrando a raudales después del atardecer. Trabajaba hasta que el equipo de limpieza pasaba zumbando con sus aspiradoras y cubos de lejía. Comía comida para llevar en mi escritorio, miraba fijamente hojas de cálculo que se volvían borrosas e intentaba no pensar en la luz de las velas o en besos de los que no era parte. Luego llegó Sophie. La dulce y tranquila Sophie de marketing, a mediados de sus 20, recién salida de la universidad, todo ojos suaves y sonrisas educadas. Pasó por mi oficina una noche mientras yo recalentaba las obras en la sala de descanso. ¿Todavía por aquí?, preguntó amablemente. Sí, dije, intentando adelantar trabajo para la semana que viene. Ella asintió, apartándose un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Yo también. Jenkins no para de amontonarme estos informes de marca, y parece que no puedo respirar durante el horario normal. Sonreí. Bienvenida al club. Ella me devolvió la sonrisa, y algo en su mirada se detuvo un segundo de más. 2 noches después, Rachel se unió al equipo de los que se quedaban hasta tarde. Rachel era todo lo que Sophie no era. Atrevida, sin remordimientos y coqueta de una manera que caminaba por la delgada línea entre lo profesional y lo peligroso. Piernas largas, pintalabios oscuro, una confianza como un arma. Nunca me preguntó por qué me quedaba hasta tarde. Simplemente dejó una bolsa de comida tailandesa en mi escritorio una noche y dijo, parecías hambriento. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo estaba. Me guiñó un ojo. No digas que nunca hago nada bueno por ti. Y así comenzó. La extraña y silenciosa evolución de mis noches. Lo que solía ser solitario se convirtió en un trío. Sophie, Rachel y yo, los 3 noctámbulos. Cenábamos en la mesa de conferencias, repasábamos sus propuestas, compartíamos estúpidos cotilleos de oficina. Sophie me preguntaba por mis libros favoritos. Rachel se burlaba de mi gusto anticuado por la música. A veces, las dos se aliaban contra mí solo por diversión. Al principio no era coqueteo. No realmente. Era algo más suave, una calidez que no había sentido en meses. El sonido de risas femeninas que no llevaban el peso del engaño. La comprensión suave y tácita de que todos estábamos allí por diferentes razones, pero cada uno de nosotros, de alguna manera, se estaba escondiendo de algo. Aún así, no podía ignorar cómo mis ojos empezaban a notar más. La forma en que la blusa de Rachel siempre estaba desabrochada un botón de más. La forma en que Sophie hacía girar su bolígrafo cuando estaba nerviosa, mordiéndose la comisura del labio. La forma en que ambas se inclinaban cuando se reían, su perfume rozando mi aliento, sutil y desarmante. Un viernes por la noche, Rachel entró en mi oficina descalza, con los tacones colgando de su mano. Sabes que no tienes que seguir castigándote aquí, dijo, dejándose caer en la silla de invitados. ¿Quién dice que me estoy castigando? Ella levantó una ceja. Tienes la corbata torcida, el pelo revuelto, y juraría que has llevado esa camisa 2 veces esta semana. Me reí entre dientes. ¿Me estás vigilando? Ella sonrió con picardía. Vigilo a todo el que merece la pena observar. Siguió un silencio. Una de esas pausas cargadas en las que las palabras no son necesarias. Ella no apartó la mirada. Yo tampoco. Justo en ese momento, Sophie apareció en el umbral, con una carpeta apretada contra el pecho. Oh, dijo, deteniéndose al vernos. Rachel no se movió. Entra, cielo. Solo estábamos hablando de cómo tu jefe se está desmoronando. Sophie se rió torpemente, entrando. No se le ve tan mal. Rachel se inclinó hacia adelante y susurró, eso es porque estás colada por él. Sophie se sonrojó intensamente. No es verdad. Rachel sonrió como un gato con un ratón atrapado. ¿Mentirosa? Levanté las manos, disipando la tensión. De acuerdo, de acuerdo. Terminemos este informe de marca antes de que alguien acabe despedido por violaciones de recursos humanos. Todos nos reímos, pero ahora había una corriente.
Algo había cambiado. El camino hacia el aparcamiento esa noche fue más silencioso de lo habitual. Sophie caminaba a mi lado mientras Rachel nos seguía a unos pasos, mirando su teléfono. Sophie me miró una vez cuando llegamos al ascensor. «Estás diferente últimamente», dijo en voz baja. Encontré su mirada. «¿Diferente cómo?» «Triste», respondió, sin malicia. Tragué saliva, sorprendido por su honestidad. «Tan obvio es». Ella asintió. «Solo cuando no estás fingiendo». Nos quedamos allí en silencio hasta que el ascensor sonó. Rachel entró primero. «Venís, tortolitos». Sophie sonrió al suelo. Los seguí, con el pecho apretado. Por primera vez desde aquella noche fuera del café, sentí que algo se agitaba bajo el entumecimiento. Un extraño y silencioso dolor que no era pena, sino posibilidad. Algo estaba sucediendo. Simplemente aún no sabía qué. Eran mucho más de las 9 de la noche y la oficina estaba en un silencio sepulcral, salvo por el bajo zumbido del sistema de calefacción que se encendía y apagaba. Las ventanas se habían convertido en espejos que reflejaban los pasillos huecos detrás de mí. Había perdido la noción del tiempo de nuevo, enterrado en un lío de proyecciones de marketing y pad thai a medio comer. La cafetera de la sala de descanso resolló y farfulló mientras me servía la tercera taza de la noche. Me quedé mirando el oscuro remolino de líquido, preguntándome cuántas noches más pasaría en este lugar, evitando a la mujer que solía amar. Entonces oí abrirse la puerta. «Aquí huele a desesperación y cafeína». La voz de Rachel bromeó detrás de mí, juguetona y grave. Me di la vuelta, con una media sonrisa tirando de mi rostro a pesar de la pesadez en mi pecho. Si bebo lo suficiente, dejo de recordar que odio las hojas de cálculo. Rachel se acercó al mostrador, sus tacones haciendo un suave clic contra el azulejo. Esa noche, su blusa estaba desabrochada lo justo para llamar la atención sin ser obvia. Su pintalabios se había desvanecido durante el día, pero sus ojos eran tan agudos y descarados como siempre. «¿Todavía por aquí?», preguntó, cogiendo una taza y sirviéndose un café solo sin esperar permiso. «Podría decir lo mismo de ti». «Me gusta el silencio», dijo, sorbiendo. «La ciudad se vuelve ruidosa, incluso cuando está tranquila». Se apoyó en el mostrador, de cara a mí ahora, sus dedos curvándose alrededor de la taza como si fuera un accesorio en una escena que estaba escribiendo en tiempo real. Asentí, sin saber qué decir. El silencio entre nosotros no era incómodo. Si acaso, era denso. Tenso como una cuerda que se tira lentamente entre dos barcos. Unos pasos sonaron detrás de nosotros un segundo después. Más suaves, más lentos. Sophie. Entró en la habitación con un cardigan extra grande, el pelo recogido en un moño suelto. Su presencia siempre cambiaba el aire. Con Rachel, eran chispas y humo. Con Sophie, era calidez, como entrar en una casa donde alguien acababa de hornear algo dulce. «Oh», dijo Sophie, un poco sin aliento. «Pensé que ya se habían ido todos». Rachel sonrió perezosamente. «Simplemente todos somos adictos al mal café y a los límites difusos». Sophie se rió, y luego se mordió el labio. Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa. Estaba terminando las notas de marca que quería Jenkins. «Eres una perfeccionista», dije. Ella levantó la vista, con las mejillas sonrojadas. «Simplemente no me gusta dejar las cosas a medias». Rachel levantó una ceja. «Conozco algunas cosas que no me importaría dejar a medias». Los ojos de Sophie se abrieron de par en par, y soltó una risita de esas que la gente suelta cuando no sabe si sentirse ofendida o halagada. Me apoyé en el mostrador, sorbiendo mi café, observando a las dos lanzar indirectas y miradas sutiles. Era como si yo ni siquiera fuera parte del triángulo que estaban tejiendo, pero de alguna manera, estaba profundamente involucrado. Me había convertido en el centro silencioso de su órbita. Entonces Rachel se volvió hacia mí, inclinando la cabeza. «¿Estás libre después del trabajo?», preguntó, su voz ahora suave, casi conspiradora. Sophie levantó la vista bruscamente, sorprendida. Su boca se entreabrió como si quisiera decir algo, pero se detuvo. La pregunta quedó flotando en el aire como un perfume.
Supongo que depende, dije con cuidado. Rachel se acercó más y pude oler su perfume, especiado y caro. ¿De qué? De si vosotras dos lo estáis. No sé por qué lo dije. Quizás fue la hora tardía, la cafeína, las semanas de miseria silenciosa arañando mi garganta. O quizás fue el simple hecho de que, por una vez, quería recuperar el control. Quería sentir que alguien me deseaba, que tenía elección en algo, cualquier cosa. La media sonrisa de Rachel se profundizó. Vaya, vaya. Sofía la miró a ella, luego a mí, y de nuevo a ella. Su rostro estaba sonrojado ahora. No solo sus mejillas, sino también su cuello, desapareciendo bajo su blusa. Su voz era apenas audible cuando habló. Podría estarlo, dijo como una confesión, como si le asustara siquiera considerar en qué podría convertirse la noche. Rachel dejó su taza y dio un paso atrás. Entonces, está decidido, dijo. Copas después del trabajo mañana. Sin excusas. Me lanzó una última mirada antes de salir pavoneándose de la sala de descanso, sus caderas balanceándose como si supiera que la estaría mirando. Y lo hice. Sophie se quedó. ¿Hablaba en serio?, preguntó en voz baja. Encontré sus ojos. ¿Quieres que lo hiciera? Sophie apartó la mirada. No lo sé. Me acerqué, lo suficiente para que el aire entre nosotros cambiara. ¿Y tú? Ella me miró, y ahí estaba. Incertidumbre, anhelo, miedo y deseo, todo enredado. No quiero ser un rebote, dijo. Pasé por su lado y rellené mi taza. Mi mano rozó la suya. Su respiración se entrecortó. No lo eres, dije. Eres otra cosa. No nos tocamos. No nos besamos. Pero cuando finalmente salió de la sala de descanso, sus ojos se encontraron con los míos durante un segundo de más, y mi pulso no había disminuido en minutos. Me quedé allí, solo, un rato después. El silencio regresó, pero no era el mismo. Ahora zumbaba, vivo. Como si algo justo debajo de la superficie hubiera comenzado a moverse. Una cerradura abierta. Una línea cruzada. Una puerta entreabierta. Y no estaba seguro de querer volver a cerrarla. La noche siguiente, salí del trabajo más tarde de lo habitual. No por necesidad, sino por nervios. Había pasado la mayor parte del día distraído, repasando una y otra vez ese momento junto a la cafetera. Las palabras, las miradas, la chispa que flotaba en el aire como estática. No estaba seguro de si había cometido un error o si finalmente había entrado en la verdad de hacia donde se dirigía mi vida. El mensaje de texto de Rachel había sido simple: 7:30, Bar Félix, reservado de la esquina. Ponte algo pecaminoso. El de Sophie había llegado 2 horas más tarde. Hola, estoy nerviosa, pero estaré allí. No hagas que me arrepienta. Me quedé un minuto fuera del Félix antes de entrar. El lugar era cálido, con poca luz, el zumbido del jazz sonando suavemente bajo el estruendo de risas y el tintineo de copas. Los reservados estaban metidos en las esquinas, privados y oscuros. Era el tipo de lugar al que la gente iba para olvidar quiénes eran fuera de sus puertas. Vi a Rachel primero, ya sorbiendo algo ámbar y solo, con una pierna cruzada sobre la otra, una visión en negro. Llevaba una blusa de corte bajo que abrazaba sus curvas sin disculpas y una mirada que decía: sabía que vendrías. Mira quién encontró el camino a la tentación, ronroneó mientras me deslizaba en el reservado. Hubiera sido grosero no aparecer después de tus instrucciones de vestimenta. Ella sonrió con picardía. Tienes suerte de que no te pidiera más. Sophie llegó 10 minutos después. Se detuvo al vernos. Sus ojos, suaves, un poco tímidos, pero brillantes. Llevaba un vestido de punto color burdeos que se ceñía en todos los lugares correctos, sus rizos un poco más sueltos de lo habitual, sus labios ligeramente brillantes. Hola, dijo, casi sin aliento. Hola, repetí, haciéndome a un lado para que pudiera sentarse a mi lado. Rachel levantó su copa. Por las malas decisiones y la mejor compañía. Brindamos. Los dedos de Sophie rozaron los míos. No fue accidental.
Las copas llegaron de forma constante, fáciles y cálidas. La conversación fluyó en oleadas. Quejas del trabajo, historias de la infancia, primeros amores. Rachel tenía una forma de bromear con Sophie que la hacía sonrojar y morderse el labio. Y Sophie seguía lanzándome miradas, de esas que se quedan. En un momento dado, Rachel se inclinó sobre la mesa y dijo: «Contadme algo que nunca le hayáis contado a nadie». Sophie parpadeó. «¿Qué? ¿Como un secreto?» Rachel asintió. «¿Algo que hayáis enterrado? ¿Algo real?» Sophie dudó. Luego, suavemente, cuando tenía 16 años, me escapé de casa y me pillaron bañándome desnuda con el hermano mayor de mi mejor amiga. Él tenía 18. Fue estúpido y dulce y no pasó nada. Pero a veces todavía pienso en la forma en que me miró a la luz de la luna. Rachel sonrió. Ahí está, la verdadera Sophie. Sophie se sonrojó furiosamente, bajando los ojos a su copa. Tu turno. Rachel se inclinó, con los ojos fijos en los míos. Una vez me acosté con mi profesor de universidad casado. Me dijo que tenía una sonrisa peligrosa. Le dije que él tenía una esposa solitaria. Sophie tosió con su vino. Yo me quedé mirando, sin saber si estaba excitado o perturbado. Entonces Rachel se volvió hacia mí. Tu turno, jefecito. Bebí un sorbo de mi copa lentamente. Vi a mi esposa besar a otro hombre a través de la ventana de un café. La mesa se quedó en silencio. La mano de Sophie se deslizó bajo la mesa y encontró la mía, sus dedos se curvaron suavemente. La sonrisa de Rachel se desvaneció. Joder, susurró Sophie. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. Ninguna de las dos dijo nada por un momento. Sophie apretó mi mano. La expresión de Rachel se suavizó ligeramente, sus bordes afilados plegándose hacia adentro. ¿No le dijiste que lo viste?, preguntó Rachel. Negué con la cabeza. Todavía no. Quería, pero no quería gritar ni suplicar. Solo quería volver a sentir algo real. Rachel asintió lentamente. ¿Y lo sientes? Miré la mano de Sophie en la mía, luego los ojos oscuros de Rachel, llenos de hambre y conocimiento. Sí, dije. Ahora mismo, sí. Sophie se inclinó ligeramente hacia mí, su hombro rozando el mío. Rachel inclinó la cabeza, observando el cambio, la alineación, la atracción magnética que se estaba construyendo entre nosotros. ¿Pedimos otra ronda?, preguntó Sophie, con la voz un poco temblorosa. Rachel sonrió. ¿Para qué molestarse? Se deslizó fuera del reservado, poniéndose de pie lentamente. Tengo vodka en mi casa y una botella de tinto que he estado guardando. Sophie dudó. No sé. Rachel levantó una ceja. No vamos a comernos vivos, Sophie, a menos que alguien lo suplique. Sophie soltó una risa entrecortada, medio nerviosa, medio intrigada. Me miró, buscando algo en mis ojos. Permiso, seguridad, confianza. Asentí una vez. Rachel arrojó unos billetes sobre la mesa, luego se dio la vuelta, caminando hacia la puerta como si la noche le perteneciera. Sophie y yo la seguimos hacia el aire fresco. El camino a su casa fue de solo unas pocas manzanas, pero el silencio entre nosotros no fue incómodo. Fue eléctrico. Cada paso zumbaba con cosas no dichas. El tipo de silencio que no es ausencia, sino anticipación. Rachel abrió la puerta y nos condujo a un apartamento elegante y moderno que olía débilmente a lavanda y calor. Se quitó los tacones, caminó descalza hasta la cocina y descorchó el vino como si lo hubiera hecho 100 veces. Sophie se quedó junto a la ventana, mirando el horizonte. Me puse a su lado, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su cuerpo. ¿Todavía nerviosa?, pregunté. Ella me miró, con los ojos muy abiertos. Sí. Levanté la mano, apartando un mechón de pelo detrás de su oreja. Yo también. Su respiración se entrecortó ligeramente. Entonces, la voz de Rachel flotó desde la cocina: ¿bebemos primero o nos lanzamos directamente al desastre? Miré a Sophie. Ella me miró. Ninguno de los dos respondió, pero no dijimos que no.
Rachel sirvió el vino como si fueran preliminares, lento, deliberado, sensual. Sus dedos se envolvieron alrededor del cuello de la botella como si estuviera persuadiéndola para que se abriera, no sirviendo una bebida. Me entregó una copa sin decir palabra, luego a Sophie, y finalmente sirvió la suya. No la levantó para un brindis. Simplemente bebió un sorbo, con los ojos fijos en los míos, y dejó que el silencio hablara más fuerte que cualquier otra cosa. Sophie se quedó cerca de la ventana, acunando su vino como si pudiera protegerla de lo que viniera después. Me moví para sentarme en el borde del sofá, observándolas a ambas, sintiéndome como si estuviera al borde de algo que no había planeado, pero que había elegido absolutamente. Rachel se movió primero. Se acercó a Sophie, parándose a unos pocos centímetros de más. Siempre te vistes como si intentaras pasar desapercibida, murmuró, extendiendo la mano para tirar suavemente de la manga del suéter de Sophie. Pero tienes esta belleza tranquila y temblorosa. ¿Lo sabías? Sophie se sonrojó furiosamente, pero no se apartó. Estás borracha, susurró. Todavía no, dijo Rachel. Pero me gustaría estarlo. Sus dedos recorrieron el brazo de Sophie. Un roce ligero, eléctrico. Los labios de Sophie se separaron. Sus ojos se cerraron por un momento. No la detuvo. Debería haber dicho algo. Debería haber interrumpido, pero no lo hice. No podía. Porque verlas, a Rachel, audaz y atrevida, y a Sophie, vacilante pero atraída, no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era una actuación. No era una trampa. Era real, desarrollándose de forma natural e imposiblemente justo delante de mí. Rachel se inclinó y la besó. Suave al principio, solo labios rozando labios. Sophie se quedó helada. Luego, lentamente, le devolvió el beso. Tímida, insegura, pero ahí. Sus bocas se movieron juntas como si ambas estuvieran sorprendidas de lo fácil que encajaban. Lo sentí en mi pecho, un tirón apretado como un hilo dentro de mí que se tensaba cada vez más. Rachel rompió el beso, con la voz ronca. ¿Estás temblando? No sé lo que estoy haciendo, respiró Sophie. Lo estás haciendo bien, dijo Rachel. Luego se giró y me miró. ¿Y tú? Sigues solo mirando. Me puse de pie. El aire cambió. Rachel se acercó a mí, deslizando su mano por mi pecho, deteniéndose en mi cinturón. Se te permite querer algo, ¿sabes? No tienes que seguir castigándote. Miré más allá de ella, a Sophie. Estaba mirando, con los ojos muy abiertos, la copa olvidada en el alféizar de la ventana. ¿Estás bien? Le pregunté. Ella asintió. ¿Y tú? No respondí. Simplemente extendí la mano hacia ella y la atraje hacia mí. Vino fácilmente, cayendo contra mi pecho como si perteneciera allí. Mis dedos encontraron su cintura, trazaron la suave curva de su espalda. Olía a lavanda y calidez. Y cuando me incliné y la besé, fue como exhalar por primera vez en semanas. Sus labios eran suaves, inquisitivos, no agresivos, no hambrientos, solo honestos. Rachel se paró a nuestro lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su aliento en mi cuello. Sois dulces, vosotros dos, murmuró. Es casi inocente. Luego se apretó contra mi espalda, sus manos deslizándose alrededor de mi cintura, sus labios rozando el lóbulo de mi oreja. Pero no finjamos que solo es dulce. Sus dedos encontraron el botón de mis pantalones. Sophie se echó un poco hacia atrás, sus ojos yendo y viniendo entre nosotros, nerviosa de nuevo, pero no se apartó. No tenemos que hacer esto, dije en voz baja. Sophie asintió, pero dijo, no quiero irme. La mano de Rachel se deslizó más abajo. Y así, la línea entre lo emocional y lo físico se rompió. La ropa se aflojó, los dedos exploraron, la respiración se aceleró. No hubo un solo momento en que alguien dijera, vayamos más lejos. Simplemente sucedió. Cada gesto alimentando al siguiente como fichas de dominó cayendo. Rachel me besó en el cuello, sus dientes rozando la piel. Las manos de Sophie temblaban contra mi pecho. Inseguras pero ansiosas. La acerqué,
enterrando mi rostro en el hueco de su cuello. Gimió suavemente, y ese sonido, tan vulnerable, tan real, desató algo dentro de mí. Los tres nos movimos juntos como si estuviéramos improvisando un baile. El tacto se convirtió en el lenguaje que hablábamos. Las palabras no importaban. El tiempo no existía. Hubo momentos en los que pensé que me detendría, que me apartaría, que trazaría una línea. Pero cada vez que Sophie me miraba con esos ojos grandes e inquisitivos, y Rachel se apretaba más contra mí con su hambre descarada, cedía una y otra vez. No era amor. No era venganza. Era necesidad. Pura necesidad humana. La necesidad de ser visto, de ser tocado, de sentir que algo importaba. No llegamos a un dormitorio. Sucedió allí, en el sofá. Miembros enredados y piel sonrojada. Jadeos entrecortados y manos desesperadas. Sophie me besó como si temiera que yo desapareciera. Rachel me tocó como si supiera exactamente lo roto que estaba y no le importara. No fue pornográfico. No fue elegante. Fue torpe en momentos, demasiado rápido, demasiado lento. Cuerpos inseguros de cómo moverse juntos. Pero fue real, desordenado, enredado en emoción. Después, no hablamos. Rachel se acurrucó contra el reposabrazos, con las piernas sobre las mías. Sophie apoyó la cabeza en mi hombro, respirando lenta y constantemente. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. Pasaban coches. Las sirenas sonaban débilmente a lo lejos. El mundo no se detuvo por lo que habíamos hecho, pero yo sí. Me quedé allí, enredado con dos mujeres, y pensé en lo lejos que había caído del hombre que solía ser. El hombre que creía en la lealtad, en las rutinas tranquilas, en las cenas a la luz de las velas y en la fe en el amor. Pero ese hombre murió fuera de la ventana de un café. Y ya no lo lloraba. Todos estuvimos de acuerdo, casi en broma, en que debería parecer una noche de team building. Así lo justificamos en la oficina cuando Rachel lo mencionó a mitad de semana, inclinándose sobre la mesa de conferencias con su confianza habitual. Hemos estado trabajando muy duro, dijo lo suficientemente alto como para que otros la oyeran. Nos merecemos un descanso. Copas, música, quizás un poco de problemas. Sophie sonrió en silencio, apenas encontrando mi mirada. Rachel me guiñó un ojo, su forma de recordarme lo que habíamos hecho y lo poco que le importaba quien sospechara. Elegimos un bar de vinos en una azotea del centro, elegante, iluminado con velas y lleno de la multitud del viernes por la noche. Sophie llegó primero, vestida con un vestido cruzado color burdeos que se ceñía como si hubiera sido hecho para ella. Modesto pero favorecedor. Llevaba el pelo suelto, suaves rizos enmarcando su rostro. Parecía el otoño en forma humana, cálida, profunda y fácil de perderse en ella. Rachel llegó 20 minutos más tarde, envuelta en un vestido negro ceñido a las curvas con una abertura en el muslo que desafiaba a cualquiera a no mirar. Los hombres giraron la cabeza cuando entró. Las mujeres susurraron. Ella absorbió la atención como la luz del sol. Las bebidas llegaron rápidamente. Sophie pidió vino. Rachel optó por bourbon. Yo me quedé con el whisky, sabiendo que necesitaba algo más fuerte que el consuelo. Brindamos por nada en particular. Al principio fue casual, conversaciones triviales, risas, coqueteo que se mantenía justo por debajo del radar de recursos humanos. Pero a medida que la noche oscurecía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, las cosas cambiaron. Rachel se acercó. Su pierna presionó la mía debajo de la mesa. Su mano rozó mi muslo una vez, deliberadamente. Me susurró historias al oído, de las diseñadas para desconcertar, para recordarme la piel con piel y los jadeos entrecortados en su sofá. Pero fue Sophie quien me atrapó. Ella no tocaba. No bromeaba. Simplemente escuchaba. Cuando mencioné a mi autor favorito, se inclinó, con los ojos muy abiertos, y dijo, ¿lees a Baldwin? No pensé que nadie de nuestra edad lo hiciera todavía. Cuando me reí de una de las bromas más ridículas de Rachel, Sophie no compitió. Sonrió, genuina, suave, como si disfrutara viéndome reír. No había juego con ella. Ni estrategia, solo presencia.
En un momento dado, Rachel se levantó para coquetear con un camarero, porque por supuesto que lo hizo. Sophie y yo nos quedamos solos con la ciudad brillando detrás de ella. Pareces más ligero, dijo en voz baja. Ah, sí. Ella asintió. Ríes más ahora. Pareces menos atormentado. Solté un suspiro. No estoy seguro de que eso sea cierto. Lo es, dijo, y luego bajó la vista a sus manos. No hablas de ella. ¿Y Liz? Pregunté sorprendido. Ella asintió. Tu esposa. Esa palabra todavía golpeaba como una bofetada, pero ya no cortaba de la misma manera. ¿Qué hay que decir?, murmuré. La amaste una vez, dijo Sophie, casi como una pregunta. Con todo mi ser. ¿Y ahora? La miré. La miré de verdad. Y por un momento, el ruido de fondo se desvaneció. El bar, las luces, incluso Rachel, todo se atenuó. Ahora no sé quién es ella, dije. Y no sé quién era yo con ella. Sophie asintió lentamente, como si lo entendiera de una manera que no esperaba. Extendió la mano sobre la mesa, sus dedos rozando los míos. No posesiva, no seductora, solo ahí. Presente. Rachel regresó unos minutos después con chupitos y caos. El resto de la noche se desdibujó en ruido y música. Bailamos. Sophie se movía con cuidado, torpe al principio, pero grácil cuando olvidaba que alguien la estaba mirando. Rachel bailaba como una sirena, salvaje, magnética, acaparando la atención. Cuando salimos a la calle cerca de la medianoche, Sophie tembló con el aire de otoño. Me quité la chaqueta y la puse sobre sus hombros. Ella me miró, sorprendida, y luego sonrió, pequeña y privada. Rachel llamó un taxi y se metió primero. ¿Vienes?, preguntó. Tenía las piernas cruzadas, los labios curvados en un desafío. Miré a Sophie. Se abrazó a la chaqueta y dijo, yo voy andando. Iré con ella, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Rachel no discutió. Solo sonrió con picardía. Como quieras. El taxi se alejó y me volví hacia Sophie. Ella no dijo nada. Caminamos en silencio durante una manzana antes de que hablara. No tenías que elegir. No estaba eligiendo, dije. Ella dejó de caminar y se volvió hacia mí. Pero lo hiciste. Busqué en su rostro. ¿Está bien? Ella sonrió suavemente. Sí, lo está. Seguimos caminando. Cuando llegamos a su casa, se detuvo en la puerta, las llaves temblando ligeramente en su mano. No te estoy invitando a entrar, dijo. Lo sé. Quiero hacerlo, susurró, pero necesito saber que esto no es solo otra huida. Me acerqué, apartando un rizo suelto detrás de su oreja. No lo es. Me miró como si quisiera creerme, como si tuviera miedo de hacerlo. Tengo miedo, admitió. Yo también, dije. Se inclinó y me besó, no como la noche en el sofá de Rachel, no impulsada por el calor o la emoción. Este beso fue diferente. Más lento, intencionado. Sabía vino tinto y vulnerabilidad. Cuando nos separamos, ella sonrió. Buenas noches. Buenas noches, Sophie. Entró, cerró la puerta suavemente detrás de ella, y me quedé allí en su porche durante mucho tiempo. No porque quisiera más, sino porque por primera vez en lo que parecieron años, finalmente quería algo real de nuevo. La aventura no parecía un incendio. Parecía una rutina. Parecía un café a las 7 de la mañana, un asentimiento a medio dormir, correos electrónicos parpadeando en mi pantalla. Parecía reuniones de equipo donde Sophie se sentaba en silencio a 3 sillas de distancia, lanzando miradas cuando nadie miraba. Parecía la pierna de Rachel rozando la mía bajo la mesa de conferencias, y luego retirándose antes de que se demorara demasiado. Esto no era caos. Era control. Pero era el tipo de control que se deshilacha cuanto más lo mantienes. De día, era un hombre centrado en las cifras trimestrales, revisando los entregables de la campaña, ofreciendo un liderazgo tranquilo y sensato. Sonreía en las reuniones. Hacía chistes secos. Llevaba donuts a la sala de descanso los viernes.
Pero fuera del horario laboral, algo más cobraba vida. Sophie me enviaba mensajes de texto suaves por la noche. Sigo pensando en ese beso. Hoy me he vuelto a poner tu chaqueta. ¿Puedo verte pronto? Y yo respondía, incluso si estaba al lado de Elise en el sofá fingiendo ver la televisión. Rachel era más audaz. Soñé con tus manos otra vez. Apuesto a que Sophie cree que está ganando. ¡Qué mona! En mi casa esta noche. Sin ataduras, sin hablar. Era imposible separar lo que quería de lo que necesitaba. Rachel me daba un fuego que ardía tan brillantemente que no podía ver las consecuencias. Sophie me daba calma, pero no era aburrida. Era cálida. Era constante. Me recordaba todo lo que creía haber perdido con Elise antes de que la ventana del café destrozara esa ilusión. Y sin embargo, ambas eran secretos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los rumores en la oficina. Al principio, era inofensivo. Solo miradas en el pasillo, cejas levantadas. Una de las becarias riéndose tontamente mientras Rachel pasaba a mi lado y rozaba mi hombro con demasiada familiaridad. Luego vino la especulación. Pillé a 2 gerentes intermedios cortando su conversación cuando entré en el ascensor. Uno dijo, quiero decir, no es exactamente sutil, antes de que se dieran cuenta de que estaba justo detrás de ellos. Sophie se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. La gente está hablando, dijo en voz baja una tarde, su voz apenas un susurro en la sala de fotocopias vacía. Lo sé, respondí. ¿Qué quieres que diga si alguien pregunta? Dudé. Nada. No digas nada. Pareció herida. No soy un secreto. Sé que no lo eres, dije. Pero esto no es sencillo. Sophie asintió. Para mí, sí lo es. Esa noche, Rachel apareció en el edificio de mi apartamento. Sin previo aviso, solo un mensaje de texto. Estoy fuera, déjame entrar. Elise estaba en la ducha. Me encontré con Rachel en el vestíbulo, el corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Se inclinó, presionó sus labios en mi cuello y susurró, te he echado de menos. No puedes estar aquí, dije, agarrando sus brazos. Sus ojos se entrecerraron. ¿Crees que ella no lo sabe? No lo sabe. Rachel dio un paso atrás, con los brazos cruzados. Estás jugando a 2 bandas. No te sorprendas cuando todo se te venga encima. La vi alejarse, sus tacones haciendo clic contra el mármol. Cada sonido resonaba en mi pecho como una campana de advertencia. Esa noche, me quedé despierto al lado de Elise. Se dio la vuelta una vez mientras dormía y murmuró mi nombre. No como una amante, sino como alguien perdido en un sueño. Me quedé mirando al techo. La verdad me estaba alcanzando, y no estaba preparado. A la semana siguiente, Sophie comenzó a distanciarse. No del todo, pero lo suficiente como para que lo notara. Dejó de enviar mensajes primero. Dejó de merodear por la puerta de mi oficina. Era educada, pero algo era diferente. La acorralé en la sala de descanso una noche. ¿Estás bien?, pregunté. Se encogió de hombros. Es que no me gusta compartir. Me acerqué. No lo haces. No me mientas, dijo, con la voz quebrada. Rachel me lo contó todo. Di un paso atrás. ¿Qué te dijo? ¿Que todavía te acuestas con ella? ¿Que sales de su casa y vienes a la mía? ¿Que nos estás usando a las 2 para arreglar algo roto en ti? No respondí, porque parte de ello era verdad. Los ojos de Sophie brillaron. Pensé que quizás era a mí a quien estabas eligiendo. Lo estoy intentando, dije. Simplemente no he llegado a ese punto todavía. Ya has llegado, susurró. Simplemente no quieres admitirlo. Salió. Rachel me envió un mensaje más tarde esa noche. Siempre vuelves. No me importa compartir. Ella aprenderá. Pero no respondí, porque esa noche no quería sexo. Quería suavidad. Quería a Sophie, pero la había presionado demasiado. Los días siguientes pasaron como si estuviera viendo mi vida a través de un cristal. En casa,
y Liz sonreía como si todo fuera normal. No preguntaba por qué estaba tan callado. No preguntaba por el trabajo. Simplemente flotaba a mi lado como un fantasma en una casa llena de fotos que ninguno de los dos había tomado en años. En el trabajo, Sophie mantenía la distancia. Rachel coqueteaba abiertamente de nuevo, como si estuviera desafiando a Sophie a tomar represalias. Me encontraba sentado en mi coche en el aparcamiento más a menudo, simplemente mirando el salpicadero, sin saber qué dirección tomar. Quería salir. Quería entrar. Quería algo limpio, algo real. Y sabía en el fondo que no podía seguir viviendo en dos realidades, porque finalmente una devoraría a la otra. Y cuando el polvo se asentara, alguien se quedaría atrás. Tal vez sería Rachel. Tal vez sería Sophie. O tal vez sería yo. Comenzó con una pregunta. Simple, casual, pero agrietó la superficie como una falla. Entonces, ¿quién es ella? Me quedé helado a medio desabrochar mi camisa, el peso de la voz de Elise más impactante que las palabras mismas. Estaba en el umbral del dormitorio, con los brazos cruzados, los ojos fijos en mí con una calma inquietante. ¿De qué estás hablando?, pregunté, todavía de cara al armario. Su tono no se elevó. No gritó. No lo necesitaba. No soy estúpida, dijo. Has estado saliendo temprano, llegando tarde a casa. Has dejado de tocarme. Y cuando me miras, es como si estuvieras tratando de recordar algo que ya no está ahí. Me di la vuelta, con la camisa en la mano, el pecho apretado. Así que te das cuenta ahora. Sus ojos se entrecerraron. Así que lo admites. Dudé. Debería haber mentido. Debería haberme desviado, pero no lo hice. Sí, dije, bajo y uniforme. ¿Hay alguien más? El silencio que siguió no fue explosivo. Fue peor. Fue quirúrgico. Y Liz no se inmutó. No lloró. Simplemente asintió como si estuviera confirmando algo que ya sabía pero necesitaba escuchar en voz alta. Se sentó en el borde de la cama como si de repente no supiera qué hacer con sus piernas. ¿Es serio?, preguntó. Quería reír o gritar o decir algo cruel, pero todo lo que pude hacer fue mirarla y sentir el peso de los años presionando contra las paredes. ¿Importa?, dije. Ella me miró. Finalmente, me miró de verdad. Supongo que no. Me senté frente a ella, con los codos en las rodillas, las manos entrelazadas como si estuviera rezando a un dios en el que dejé de creer. Entonces dije lo que había enterrado durante semanas. ¿Te vi? Sus cejas se fruncieron. ¿Qué? Aquella noche, dije, la que llegaste a casa con comida tailandesa y dijiste que el tráfico era terrible. ¿Te vi? No dijo nada. Estabas en el café de la Sexta. Mesa a la luz de las velas, con esa blusa verde que solo te pones cuando intentas parecer natural. Estabas radiante, y Liz. Aún así, no dijo nada. Me quedé fuera, te vi inclinarte sobre la mesa. Besarlo. Suave, tierno, como solías besarme cuando todavía estábamos enamorados. Sus hombros se encogieron, pero no intentó negarlo. Quería creer que era inocente, continué. Que quizás había pillado un momento entre dos viejos amigos o alguien que te malinterpretó. Pero fuiste tú quien lo besó primero. Los ojos de Elise se llenaron de lágrimas, pero ninguna cayó. Fue una sola vez. Me reí, de forma seca y amarga. No. No lo minimices. No nos insultes a los dos. Sus labios temblaron. Tú ya te habías ido. Me dejaste mucho antes de que lo besara. Quizás, dije, pero nunca te dejé por otra persona. Me fui porque tú ya no estabas allí. Ella levantó la vista, con los ojos vacíos. Así que esto es culpa mía. No, dije, es de los dos. Pero tú encendiste la cerilla. Y Liz se levantó y caminó hacia la ventana. El silencio entre nosotros se hizo pesado, como muebles viejos que nadie quería mover. Después de un largo momento, dijo, ¿valió la pena? Todavía no lo sé. Se dio la vuelta. Hay más de una, ¿verdad? Parpadeé.
¿Qué te hace decir eso? ¿Por qué no suenas desconsolado? Suenas libre. No respondí porque tenía razón. No le había contado sobre Rachel, sobre Sophie, sobre el bar de vinos o cómo se sentían los labios de Sophie contra los míos. No le había contado sobre noches en sofás extraños, ropa cayendo en la oscuridad y el consuelo hueco del calor de otra persona. Pero tampoco le había contado sobre la mirada en los ojos de Sophie cuando dijo, quiero ser más que esto. No le había contado cómo había empezado a sentirme vivo de nuevo, aunque fuera egoísta, aunque estuviera mal. Y Liz se sentó de nuevo en la cama y finalmente dejó caer una lágrima. Solo una. ¿Todavía me quieres?, preguntó. No respondí rápidamente. Pensé en cómo solía ser. Las mañanas de domingo con café y crucigramas. Bailando en la cocina mientras esperábamos la comida para llevar. Su cabeza en mi pecho cuando veíamos mala televisión. La forma en que solíamos reírnos de nada. La forma en que solíamos abrazarnos como si el mundo fuera a terminar. Luego pensé en el ahora. Los silencios fríos. La ausencia entre sus dedos cuando sostenía mi mano. La forma en que nos cruzábamos en el pasillo como compañeros de trabajo, no como amantes. La traición, la suya, luego la mía. No lo sé, dije. Y de alguna manera eso la hirió más que un no. Ella asintió, secándose la cara. Haré una maleta, me quedaré con mi hermana unos días. No tienes que hacer eso. Sí, tengo que hacerlo, dijo. Ambos necesitamos espacio para averiguar qué viene después. Se levantó y caminó hacia la cómoda, sacando ropa con manos lentas y expertas. La observé. Observé a la mujer con la que solía soñar empacar los pedazos de su vida en una bolsa de lona. Y no la detuve, porque algo entre nosotros ya se había ido. Esa noche, la casa estaba en silencio. No había pasos arriba, ni luz del baño encendiéndose, ni calor a mi lado en la cama. Solo quietud. Y en esa quietud, sentí algo cercano al alivio. No felicidad, todavía no, pero el primer soplo de honestidad en mucho tiempo. El silencio en la casa después de que Elise se fuera era ruidoso. No pacífico, no vacío, simplemente ruidoso. No había portazos, ni disculpas gritadas contra las almohadas, ni acusaciones resonando por el pasillo. Solo el silencioso tic-tac del reloj de pared, el zumbido de la nevera y el dolor de saber que el matrimonio se había derrumbado mucho antes de que ninguno de los dos lo admitiera. Por primera vez en años, no vivía con una extraña a la que solía amar. Vivía conmigo mismo, y eso era de alguna manera peor. Sophie no me envió mensajes de texto durante 2 días. Rachel, por supuesto, sí lo hizo. Así que por fin lo sabe. ¿Qué tal la resaca de la libertad? No respondí, no porque no quisiera, sino porque la única persona con la que quería hablar no era la que seguía llamando. Ese viernes, vi a Sophie en la oficina. Iba vestida de forma sencilla, blusa blanca, falda negra, el pelo recogido. Profesional, pulcra, distante. No me miró ni una vez durante la reunión de la mañana. No se quedó después de la reunión. Simplemente entregó su informe, asintió educadamente y se fue. La seguí a la sala de descanso. ¿Me estás evitando? Abrió la nevera. No lo hago. Solo estoy ocupada. No tienes que hacer eso. ¿Hacer qué? Fingir que lo que pasó entre nosotros no significó nada. Se dio la vuelta, encontrando finalmente mis ojos. No estoy fingiendo que no significó nada. Me estoy protegiendo de alguien que no sabe lo que quiere. Sí que lo sé. Entonces, ¿por qué sigues enredado con ella? Preguntó, con la voz firme pero baja. Rachel me dijo que volviste a pasar la noche allí. No lo hice, dije. No desde la última vez. Pero podrías haberlo hecho, susurró. Y ese es el problema. Pasó a mi lado. La agarré suavemente por la muñeca. No con fuerza. Solo lo suficiente para detenerla. Ven conmigo esta noche, dije. ¿Solo tú? Me miró durante un largo rato, buscando, dudando. ¿Y por qué? Porque creo que estoy listo para dejar de huir de la respuesta.
Me encontré con Rachel más tarde esa tarde en el aparcamiento. Estaba apoyada en su coche, con los brazos cruzados, gafas de sol a pesar de la luz que se desvanecía. «Estás aquí para terminarlo», dijo antes de que pudiera hablar. «Lo estoy». Rachel suspiró y se quitó las gafas. Sus ojos eran ilegibles. «No tienes que fingir», dijo. Sabía que no duraría. «No eres del tipo que sobrevive mucho tiempo en la oscuridad». «No se trataba de sobrevivir», dije. «Me hiciste sentir vivo de nuevo». Se rió. Seco, amargo. «Eso es lo que hago, ¿no? Devuelvo a la vida las cosas que se están muriendo». «No fue solo sexo», dije. «Lo sabes». Ella apartó la mirada. «Fue una huida y fue divertido y no me arrepiento de un solo segundo». «Pero no eres mío». «Nunca lo fuiste». Me acerqué. «Rachel». Ella levantó una mano. «No». «Simplemente no arruines el recuerdo tratando de suavizar el adiós». Asentí. Y por una vez, no me besó. Simplemente se subió a su coche, arrancó el motor y se fue sin decir una palabra más. Me encontré con Sophie en su apartamento esa noche. Abrió la puerta lentamente, con los ojos cautelosos. «Has venido», dijo. Asentí. «Eras la única a la que quería ver». Me dejó entrar. El espacio olía de nuevo a lino fresco y lavanda. Limpio, cálido. ¿Ella? No nos sentamos en el sofá. No servimos vino. Simplemente nos quedamos allí, cerca de la cocina, la tensión entre nosotros estirándose. Terminé las cosas con Rachel, dije. Sophie bajó la mirada. De acuerdo. Y Liz lo sabe. Se ha ido. No sé qué va a pasar con el divorcio o la casa o nada. Pero se ha ido. Sophie se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados sobre el pecho. Y ahora me quieres a mí. Siempre te quise a ti. Nos querías a las dos, corrigió. Lo hice, admití, porque no sabía quién era sin ninguna de las dos. Ella no habló. Me acerqué. Pero ahora lo sé. Encontró mis ojos. Dilo, entonces. Exhalé. Rachel era adrenalina, tú eres claridad. Con ella se trataba de olvidar. Contigo, se trata de recordar quién era antes de todo esto. Antes de la ventana del café, antes del silencio en mi matrimonio, antes de que empezara a sobrevivir en lugar de vivir. Los ojos de Sophie brillaron. Continué, ya no quiero emoción. Quiero algo que dure cuando el fuego se apague. Te quiero a ti. Su voz era apenas audible. ¿Cómo sé que esto no es solo la siguiente fase de tu huida? Me acerqué a ella lentamente, deliberadamente. Puse mi mano en su cintura. No para reclamarla, sino para conectar. Porque no estoy pidiendo sexo, dije. Estoy pidiendo otra oportunidad para ganarme tu confianza. Me miró durante un largo momento, con la respiración entrecortada. Luego se inclinó hacia mí, no para besar, sino para apoyar su frente en la mía. Quiero creerte, susurró. Entonces, déjame demostrártelo. Sophie se echó hacia atrás, con los ojos llenos de miedo y esperanza a la vez. Y entonces, finalmente, me besó. No con hambre, sino con esperanza. No nos desvestimos esa noche. No caímos en la cama. Nos sentamos en su sofá, bebiendo té, las piernas apenas tocándose, las manos entrelazadas. Apoyó la cabeza en mi hombro mientras las luces de la ciudad parpadeaban más allá de su ventana. Y por primera vez desde que la ventana del café abrió una grieta en mi vida, no me sentí roto. Me sentí completo. Los rumores tienen una vida media. Empiezan ruidosos, se alimentan del escándalo, y luego mueren de hambre en el silencio. La primera semana después de que todo saliera a la luz, la oficina era un campo de minas de miradas furtivas y susurros con olor a café. Sentía ojos sobre mí en el pasillo. Las conversaciones se detenían a media frase cuando entraba en una habitación. Rachel de repente estaba trabajando en remoto indefinidamente, y Sophie, aunque nunca confirmó nada a nadie, se había convertido en el nuevo tema de cotilleo especulativo.
Pero el tiempo pasó. Los susurros se apagaron. La curiosidad se convirtió en aburrimiento y la gente siguió adelante. Fue extraño, en realidad. El mismo lugar donde todo se había resquebrajado, la misma oficina de cristal donde una vez me enterré en hojas de cálculo y luz estéril para evitar volver a casa, se convirtió lentamente en un espacio de confort de nuevo. Excepto que ahora no me estaba escondiendo. Sofía y yo no alardeábamos de nada. No nos tocábamos en el trabajo. No nos demorábamos demasiado en la sala de descanso ni poníamos excusas para reuniones nocturnas. Simplemente existíamos tranquilamente juntos, con cuidado. Ella nunca pidió más de lo que yo podía dar, pero me encontré queriendo dar más. Los miércoles, le llevaba café de la panadería de 3 manzanas más allá, la que hacía esos ridículos lattes de vainilla y sal marina que ella amaba en secreto pero fingía que eran demasiado dulces. Ella ponía los ojos en blanco, sonreía como si no pudiera evitarlo, y se los bebía de todos modos. Los viernes por la noche, empezamos a quedarnos hasta tarde de nuevo, pero no como antes. Sin coqueteo, sin tensión, solo nosotros terminando la semana, tecleando perezosamente mientras sonaba música lofi en su altavoz Bluetooth. A veces no hablábamos en absoluto, y esos eran los momentos que más significaban. La paz no era un gran gesto. Era un ritmo. Y Liz y yo presentamos los papeles en silencio. Sin abogados en guerra, sin amargas batallas por los bienes. Nos encontramos en un diner, firmamos nuestros nombres y dividimos la cuenta como si fuéramos viejos amigos que ya no tenían energía para pelear. Ella se veía mejor, honestamente. Más color en sus mejillas, menos de esa rigidez triste en sus hombros. Le pregunté si lo estaba viendo de nuevo, al hombre del café. Sonrió, casi avergonzada. No, eso fue un error. Asentí. Cometimos muchos de esos. Sí, dijo, pero no me arrepiento de todos. Yo tampoco. Y eso fue todo. Nos abrazamos, no con fuerza, no con tristeza, solo el tiempo suficiente para significar, una vez importaste. Todavía lo haces, pero ya no somos eso. Fue un domingo por la tarde, meses después, cuando me di cuenta de que algo había cambiado. Sofía y yo estábamos sentados en el balcón de mi apartamento, con las piernas enredadas bajo una manta compartida, su cabeza descansando en mi pecho mientras un disco sonaba de fondo. No había besos urgentes, ni confesiones, solo su respiración sincronizándose con la mía. Susurró, ¿estás callado hoy? Sonreí. Estoy contento. Ella inclinó la cabeza para mirarme. No feliz. Feliz también, dije. Pero estar contento es más raro. Ella lo consideró. Lo es. Pasé mis dedos por su pelo. ¿Todavía tienes miedo? Ella asintió contra mí. Sí. Pero menos. Yo también. Y lo dejamos así. En la oficina, la gente finalmente dejó de emparejar mi nombre con el drama. Nuevos cotilleos tomaron el relevo. La aventura de un gerente senior con la jefa de recursos humanos. Alguien pillado vapeando en la sala de servidores. Un número sospechoso de días de baja por enfermedad después de los happy hours de la empresa. Nadie hablaba ya de la oficina de cristal. Pero yo todavía la recordaba. Recordaba las noches que miraba por esas ventanas, viendo el tráfico moverse como sangre por las venas de la ciudad mientras mi vida se desangraba en silencio. Recordaba la sonrisa de Rachel reflejada en el cristal mientras me susurraba cosas peligrosas al oído. Recordaba la voz de Sophie, firme y cálida, mientras se sentaba frente a mí, ofreciendo conexión en lugar de huida. Y sobre todo, recordaba al hombre que solía vivir allí, aquel cuya vida terminó silenciosamente fuera de la ventana de un café. Ya no estaba. Y en su lugar había alguien nuevo. Alguien que no necesitaba fuego para sentirse vivo. Alguien que había aprendido que la curación no es ruidosa. Se encuentra en cenas tranquilas, en tomarse de la mano sin palabras, en ser elegido y elegir a cambio. Meses después, Sofía y yo nos encontramos caminando por delante de ese mismo café en una perezosa mañana de domingo. Ella no lo sabía. No al principio. Me detuve frente a la ventana. Ella se giró. ¿Qué pasa? Aquí fue donde la vi, dije. Ella siguió mi mirada.
Ailis. Asentí. Justo ahí. En esa mesa. Lo besó y todo dentro de mí se resquebrajó. Sophie deslizó su mano en la mía. ¿Por qué me has traído aquí? Porque no quiero que ese sea el último recuerdo que me lleve de este lugar. Ella me miró, la comprensión amaneciendo lentamente. Y entonces se puso de puntillas y me besó suavemente, justo allí en la acera, en el mismo reflejo donde mi pasado se había hecho añicos. Quiero que este sea tu nuevo recuerdo, susurró. Sonreí, y por primera vez, la ventana del café no se sintió como una herida. Se sintió como un cierre, como la última página de un libro que finalmente había terminado de leer.